Capítulo 1. La primera noche. Hace muchos años, cuando aún era un joven lleno de fe y aspiraciones, llegué al Vaticano buscando respuestas a mis dudas espirituales. Creía que mi vocación era acercarme más a Dios, pero lo que encontré detrás de esas paredes sagradas cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una fría noche de invierno. A las 00:00, las campanas resonaron con un eco extraño, casi como si anunciaran algo oscuro. Fue entonces cuando escuché gritos que venían desde la aldea cercana. Salí apresurado hacia los pasillos, pero lo que vi me dejó paralizado. Una bestia, mitad hombre y mitad lobo, se movía entre las sombras, destruyendo todo a su paso. En medio del caos encontré a José y Laura, dos fieles que servían en el monasterio. Intentamos correr hacia la seguridad de las catacumbas, pero la bestia era más rápida. Mientras corríamos por los oscuros pasillos, la criatura atrapó a José. Sus gritos resonaron mientras era devorado y Laura, aterrorizada, quedó congelada en su lugar. ¡Corre!, le grité, mientras intentaba arrastrarla hacia adelante. Finalmente llegamos a una sala cerrada, donde pudimos atrincherarnos por un momento. Pero sabíamos que no era suficiente. Algo estaba mal, no solo con la criatura, sino con el propio Vaticano. Los textos antiguos hablaban de secretos que la Iglesia había ocultado por siglos, y ahora parecía que esos secretos nos habían alcanzado. Capítulo 2. Ecos en las catacumbas. Laura y yo nos quedamos en la sala cerrada, jadeando, con el eco de los gritos de José resonando en nuestras mentes. La oscuridad era casi palpable, apenas iluminada por una vela que Laura había sacado de su bolso. Su luz titilante proyectaba sombras que parecían moverse, como si el mismo Vaticano respirara alrededor de nosotros. ¿Qué era eso?, preguntó Laura con un susurro entrecortado, su voz temblando. No respondí de inmediato. Sabía lo que había leído en los textos antiguos, pero la realidad frente a nosotros era más aterradora que cualquier palabra en un libro. «Un hombre lobo», murmuré al fin, apenas audible. Laura me miró incrédula. «No puede ser. Esas cosas no existen». Abrí la puerta lentamente. El túnel estaba en completo silencio, excepto por el eco distante de las campanas. ¿Era eso un presagio? Con cada paso que dábamos, las sombras parecían alargarse, y una sensación de ser observados nos seguía como un susurro constante. Sabíamos que lo peor aún no había comenzado. El túnel parecía interminable. Las paredes, húmedas y cubiertas de musgo, absorbían cada sonido, dejando solo el eco de nuestras pisadas. Laura caminaba detrás de mí, aún aferrada a la vela que apenas iluminaba unos pocos metros delante de nosotros. Su respiración era irregular, pero no decía nada. Después de unos minutos, el silencio se rompió. Un murmullo bajo, casi imperceptible, llenó el aire. Era como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, susurrando palabras que no entendíamos. Laura se detuvo en seco, su mirada clavada en algo al frente. «¿Lo escuchas?», susurró. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. El sonido venía de algún lugar cercano. A medida que avanzábamos, el murmullo se hacía más fuerte, hasta que llegamos a una bifurcación. A la derecha, un camino oscuro que parecía sumirse en la nada. A la izquierda, un débil resplandor rojo emanaba de lo que parecía ser una puerta. «¿Qué es eso?», preguntó Laura, sus ojos reflejando tanto miedo como curiosidad. Me acerqué al resplandor. La puerta era enorme, de hierro oxidado, cubierta de inscripciones que no reconocía. Pero en el centro había algo familiar, el mismo símbolo que había visto antes en la sala, el escudo de la orden secreta. Las voces eran más claras ahora, como si vinieran directamente de detrás de la puerta. «Esto no está bien», dijo Laura, retrocediendo un paso. «No deberíamos estar aquí». «Estamos exactamente donde debemos estar», respondí, aunque no estaba seguro de mis propias palabras. Algo en esa puerta me llamaba. No era solo curiosidad.
Era como si una fuerza invisible me empujara a abrirla. Puse la mano sobre la superficie fría y rugosa del metal. En ese instante, el murmullo se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros, como si el mundo entero hubiese contenido la respiración. Laura me agarró del brazo. «No lo hagas», suplicó. «Tenemos que saber qué está pasando», respondí. Giré la manija con esfuerzo. El metal chirrió y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Un viento frío salió de la oscuridad al otro lado, junto con un olor extraño, metálico y húmedo. Cuando la puerta finalmente se abrió por completo, nos quedamos mirando, paralizados. Detrás no había un pasillo ni una sala, sino un vacío infinito. Era como mirar el abismo mismo, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían desmoronarse. Y en medio de esa nada, una figura nos observaba. «¿Qué es eso?», susurró Laura, su voz quebrándose. No tenía respuesta. Solo sabía que aquello no pertenecía a este mundo. La figura en el vacío no se movía, pero sentíamos su mirada penetrante. Parecía observarnos desde una distancia infinita y al mismo tiempo desde un lugar a pocos pasos. No tenía un rostro definido. Era un cúmulo de sombras, formas que se desdibujaban como si estuviera hecha de la misma sustancia que el abismo. Laura temblaba a mi lado, susurrando oraciones entrecortadas que parecían perderse en la vastedad. Por un instante sentí que el tiempo se congelaba, que todo lo que éramos estaba siendo despojado, expuesto ante esa entidad desconocida. «Tenemos que irnos», dijo Laura tirando de mi brazo. Su voz apenas era un murmullo, como si temiera que cualquier sonido pudiera despertar a esa figura. «Espera», respondí, aunque no sabía qué estaba esperando. Algo en mí quería entender qué era aquello, por qué estaba ahí. Pero entonces ocurrió. La figura se movió. No fue un movimiento brusco, sino lento y deliberado, como si el tiempo mismo se plegara para acomodarlo. Un par de ojos brillantes surgieron entre las sombras, irradiando un color imposible de describir. Nos miraron con una intensidad que no era ni hostil ni benigna, sino infinita. «¿Qué quieres?», me atreví a preguntar sin estar seguro de si podía oírme. Los ojos parpadearon y una voz resonó en mi mente, profunda y ajena. No venía de la figura ni del abismo. Parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. «Ustedes abrieron la puerta». Laura dio un paso atrás, tropezando con el borde de la puerta. «No sabíamos, no queríamos. No importa, ahora son parte de esto». De repente, el vacío comenzó a cambiar. Las sombras se arremolinaron, formando figuras que se alzaban a nuestro alrededor, como si el abismo estuviera cobrando vida. Sentí una presión en mi pecho, un peso imposible de soportar. Era como si el lugar mismo intentara devorarnos. «¡Corre!», grité, empujando a Laura hacia la salida. Ella corrió sin mirar atrás, pero yo me detuve por un instante más, incapaz de apartar la vista de la figura. Sus ojos seguían ahí, observándome, comunicando algo que no podía comprender. Cuando finalmente logré moverme, sentí que todo el túnel se cerraba detrás de nosotros. El vacío desapareció al cruzar la puerta, pero no el peso de lo que habíamos visto. Laura me miró, pálida, con lágrimas en los ojos. ¿Qué era eso? No tenía respuesta. Solo sabía que habíamos despertado algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor era que ese algo nos había visto. El aire en el túnel era pesado, cargado de un silencio que parecía más profundo tras lo que acabábamos de presenciar. Laura caminaba junto a mí, temblando, mientras yo intentaba calmar el torbellino de pensamientos en mi mente. No podíamos quedarnos en ese lugar, pero cada paso nos alejaba más de cualquier noción de seguridad. «Esto no tiene sentido», susurró Laura, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un hilo. «¿Cómo es posible que algo así exista? ¿Qué hemos hecho?». No respondí. No había palabras que pudieran aliviar su miedo, ni el mío. Lo único que podía hacer era seguir adelante, guiándola por el estrecho túnel que se retorcía como un laberinto. Cada sombra parecía alargarse,
como si nos observaran desde las paredes mismas. Entonces lo escuchamos, un sonido bajo y gutural, como un gruñido que resonó detrás de nosotros. Laura se detuvo en seco y me agarró del brazo con fuerza. ¿Lo oíste?, susurró con los ojos muy abiertos. Asentí. Mi cuerpo entero estaba tenso. No era la figura del vacío. Esto era algo diferente, algo más físico, más cercano. Lentamente giré la cabeza y mis ojos buscaron en la oscuridad. Por un momento no vi nada, pero entonces, en la distancia, un par de ojos amarillos brillaron, observándonos. «Corre», murmuré, apenas capaz de sacar las palabras. Laura no esperó a que lo repitiera. Se lanzó hacia adelante, corriendo tan rápido como podía por el túnel. Yo la seguí de cerca, sintiendo cómo el aire a nuestro alrededor se hacía más denso, más opresivo. Los gruñidos se hicieron más fuertes, y ahora el sonido de garras rascando la piedra se mezclaba con el eco de nuestras pisadas. Llegamos a una intersección. 2 caminos se abrían ante nosotros. Laura miró a ambos lados, desesperada. «¿Cuál?», preguntó con voz temblorosa. Escuché atentamente, tratando de percibir de dónde venía el sonido. A la derecha, el túnel era más oscuro, casi completamente sumido en sombras. A la izquierda, había un débil resplandor, similar al de la puerta que habíamos cruzado. «Por aquí», dije, señalando hacia el resplandor. No sabía si era la decisión correcta, pero quedarnos quietos no era una opción. Entramos al nuevo pasillo y el resplandor se hizo más fuerte, revelando inscripciones en las paredes. Era el mismo lenguaje antiguo que había visto antes, pero ahora parecía brillar con una luz propia. «¿Qué es esto?», preguntó Laura, mirando alrededor con cautela. «No lo sé», respondí, aunque algo en mí comenzaba a entender. Este no era solo un túnel, era un camino deliberadamente construido, diseñado para proteger o quizás sellar algo. Antes de que pudiera decir más, el rugido volvió, esta vez mucho más cerca. Giré la cabeza y vi una sombra moverse rápidamente en la entrada del túnel, bloqueando nuestra única salida. «No hay vuelta atrás», dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Laura me miró y en sus ojos vi el mismo miedo que sentía en mi interior. No teníamos otra opción. Teníamos que seguir avanzando, aunque no supiéramos qué nos esperaba al final del túnel. Los pasos de Laura y míos resonaban en el estrecho túnel, ahora iluminado solo por aquel resplandor misterioso que crecía en intensidad. Pero no era un alivio. Cuanto más avanzábamos, más sentíamos el peso de una presencia invisible, como si el túnel mismo estuviera vivo y observándonos. «¿Escuchas eso?», preguntó Laura, con la voz llena de pánico. Me detuve un instante y, entre el eco de nuestras pisadas, escuché lo que parecía un susurro lejano, como voces hablando en un idioma que no reconocía. «No te detengas», respondí rápidamente, sabiendo que cualquier pausa nos hacía vulnerables. La sombra que habíamos dejado atrás no parecía haberse movido aún, pero sentía que algo o alguien nos empujaba a seguir adelante. El túnel se ensanchaba y al fondo comenzaba a vislumbrarse lo que parecía una enorme cámara. Sus paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, similares a los del pasillo, pero aquí brillaban con una intensidad deslumbrante. Al centro, una estructura de piedra se erguía como un altar. Sobre ella flotaba un objeto que irradiaba una luz cálida y al mismo tiempo inquietante. «¿Qué es eso?», preguntó Laura, aferrándose a mi brazo. «No lo sé», respondí, pero algo en mi interior parecía reconocerlo, como si hubiera visto esa escena antes, en sueños o pesadillas. Laura y yo avanzamos lentamente hacia el altar. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si algo invisible tratara de detenernos. Al llegar más cerca, notamos que el objeto que flotaba sobre el altar tenía forma de una esfera luminosa, pero no era completamente sólida. Era como si estuviera hecha de luz líquida, que se movía en espirales lentas y hipnóticas. «No deberíamos estar aquí», murmuró Laura, con los ojos fijos en la esfera. «Lo sé», respondí, pero algo dentro de mí no podía apartar la mirada. Había una fuerza en esa esfera,
algo que no podía describir, pero que parecía conectarse con lo más profundo de mi ser. Alargué una mano hacia ella y Laura me detuvo. «No la toques», dijo, su voz temblando. En ese instante, las voces que habíamos oído antes volvieron, pero esta vez no eran susurros lejanos. Eran gritos, claros y contundentes, como si el túnel entero resonara con ellos. La luz de la esfera se intensificó, proyectando sombras que comenzaron a moverse por las paredes como si estuvieran vivas. Las sombras se separaron de las paredes y comenzaron a rodearnos, moviéndose como criaturas vivientes. Laura gritó, y yo retrocedí instintivamente, pero la esfera pareció reaccionar a nuestro miedo. Su luz cambió, volviéndose más fría y penetrante, iluminando las figuras oscuras que ahora se acercaban lentamente. «Tenemos que salir de aquí», gritó Laura tirando de mi brazo. Miré alrededor, buscando una salida, pero el túnel por el que habíamos entrado estaba ahora bloqueado por las sombras. Solo quedaba un camino, uno que parecía conducir más profundo hacia el interior de la cámara. «Por allí», señalé, aunque sabía que huir hacia lo desconocido no garantizaba nuestra salvación. Laura dudó por un instante, pero al ver cómo las sombras se acercaban, comenzó a correr sin mirar atrás. La seguí, con el sonido de las voces y las sombras persiguiéndonos cada vez más cerca. El pasillo se angostaba a medida que corríamos, forzándonos a movernos uno detrás del otro. La luz de la esfera seguía brillando detrás de nosotros, pero ya no era cálida. Ahora proyectaba un resplandor gélido que hacía que las sombras danzaran frenéticamente a nuestro alrededor. Al final del túnel vimos una puerta de madera vieja, diferente a todo lo que habíamos encontrado antes. Era rústica, cubierta de grabados desgastados por el tiempo. Pero lo más inquietante era que parecía estar ligeramente entreabierta, dejando escapar una luz roja pulsante. «¿Crees que deberíamos?», comenzó Laura, pero no terminó la frase. Las sombras estaban casi sobre nosotros, dejando claro que no teníamos otra opción. Con un empujón desesperado, abrí la puerta y nos adentramos en lo desconocido, mientras la luz roja nos envolvía y las sombras desaparecían al cruzar el umbral. Al cruzar la puerta, nos encontramos en una sala vasta y circular. Las paredes estaban decoradas con frescos antiguos que representaban escenas de batalla entre criaturas sombrías y figuras humanas, portadoras de espadas que brillaban como la luz del sol. El resplandor rojo llenaba el espacio, proveniente de un cristal gigante que flotaba en el centro de la sala. Laura respiraba con dificultad a mi lado, sus ojos recorriendo el lugar con una mezcla de fascinación y terror. «¿Dónde estamos?», susurró, pero yo no tenía respuesta. Todo parecía diseñado para intimidar, como si hubiéramos entrado en el corazón mismo del misterio que nos perseguía. El suelo comenzó a vibrar bajo nuestros pies, y una voz profunda resonó en la sala. No era una voz humana, era algo antiguo, con un eco que parecía venir de los muros mismos. «Han llegado al umbral, pero solo uno será digno». Laura me miró aterrorizada, aferrándose a mi brazo. Antes de que pudiera hablar, el cristal flotante comenzó a girar, proyectando haces de luz que se entrelazaban en el aire, creando figuras que parecían observarnos desde todos los ángulos. En la penumbra, el pulso del cristal comenzó a acelerarse, y una visión se proyectó frente a mí. Vi mi hogar, mi infancia, y luego el momento en que decidí venir al Vaticano buscando respuestas. Pero lo que vi no era como lo recordaba. Mi decisión no había sido completamente mía. Había algo, una sombra, guiándome, asegurándose de que terminara exactamente aquí. «¿Lo ves?», dijo la voz profunda, ahora directamente dentro de mi mente. «Todo ha sido por diseño». Miré a Laura, pero ella estaba atrapada en su propia visión. Estaba llorando, susurrando nombres que no reconocía. «No puede ser verdad, no puede ser verdad», repetía. Intenté acercarme a ella, pero un muro invisible me lo impedía. Las figuras de luz ahora nos rodeaban, observando, esperando. Sabía que esto era una prueba, pero ¿qué se suponía que debía hacer?
Aceptar lo que había visto. Rechazarlo. El peso de la decisión parecía imposible. Las figuras de luz comenzaron a acercarse, sus rostros deformes mirándome fijamente. Cada paso que daban parecía consumir el poco aire que quedaba en la sala. Sentí que me ahogaba, pero luego algo cambió. Una de las figuras extendió su mano hacia mí, como ofreciendo ayuda. La verdad no es para temer, dijo la voz ahora más suave, casi consoladora. Pero debes aceptarla para avanzar. Con todas las fuerzas que me quedaban, extendí mi mano hacia la figura. Al tocarla, una ráfaga de luz inundó la sala, disipando las sombras y los miedos. Me encontré de pie frente al cristal, con Laura a mi lado, confundida pero ilesa. La sala estaba en silencio, pero sabía que habíamos pasado la primera prueba, y que lo que venía sería aún más difícil. Después de que la luz se disipara, el cristal flotante comenzó a temblar, como si su energía se estuviera desmoronando. Laura y yo nos miramos en silencio, sin saber qué significaba lo que acabábamos de experimentar. Pero no tuvimos tiempo para reflexionar. Un sonido profundo, como el eco de una campana distante, resonó en la sala. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, el cristal se rompió en 1000 pedazos, enviando fragmentos brillantes en todas direcciones. Pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos quedaron suspendidos en el aire, girando lentamente alrededor de un objeto que había estado oculto dentro del cristal, una llave negra y ornamentada, que parecía vibrar con una energía desconocida. La llave, murmuré, sin entender del todo por qué esas palabras salieron de mi boca. Algo en mí sabía que esa llave era importante, que era el motivo por el que habíamos llegado hasta aquí. Cuando la luz blanca se desvaneció, me encontré de pie en un lugar completamente diferente. El suelo era de piedra lisa, fría al tacto, y el cielo sobre mí no era cielo en absoluto. Era un vacío infinito, salpicado por puntos de luz que parecían moverse como estrellas vivas. Laura apareció a mi lado, luciendo igual de desconcertada. ¿Dónde estamos?, preguntó mirando alrededor con asombro y miedo. Antes de que pudiera responder, una figura apareció frente a nosotros. Era alta y esbelta, envuelta en un manto oscuro que parecía fundirse con el entorno. Sus ojos brillaban con una luz intensa, y su voz resonó en nuestras mentes más que en el aire. Han reclamado la llave, pero con ello han aceptado la carga. El próximo umbral está cerca, pero no todos están destinados a cruzarlo. Laura me miró, buscando respuestas que yo no tenía. La figura extendió una mano hacia nosotros, y en su palma apareció un símbolo que brillaba con el mismo resplandor que la llave. Elijan con cuidado, porque cada paso los acerca más al punto sin retorno. El símbolo en la mano de la figura comenzó a brillar con más intensidad, y a su alrededor surgieron 3 caminos, cada uno iluminado por una luz de color diferente: rojo, azul y verde. Cada uno de ustedes debe elegir un camino, dijo la figura. Pero sepan que las decisiones que tomen aquí tendrán consecuencias que van más allá de su comprensión. Laura miró los caminos con desesperación. No podemos separarnos, dijo, su voz quebrándose. No sabemos qué hay en esos caminos. Pero tampoco podemos quedarnos, respondí, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que el tiempo era limitado, que algo nos empujaba a avanzar. Finalmente, sin pensarlo mucho más, di un paso hacia el camino azul. Laura dudó un instante, pero luego me siguió. La figura nos observó en silencio mientras cruzábamos el umbral, y las luces a nuestro alrededor se desvanecieron, dejándonos en una oscuridad absoluta. La oscuridad que nos envolvió al cruzar el umbral no era simplemente ausencia de luz. Era densa, como si tuviera peso, y parecía absorber cada sonido. Sentía a Laura cerca de mí. Su respiración rápida y entrecortada era el único indicio de que no estaba solo. «¿Qué está pasando?», susurró, su voz temblando. No tuve tiempo de responder.
Delante de nosotros, una tenue luz azul comenzó a brillar, revelando un vasto espacio lleno de columnas altísimas que desaparecían en el vacío. Cada columna estaba decorada con símbolos que parecían cambiar y moverse como si estuvieran vivos. No nos hemos separado, dije, más para convencerme a mí mismo que a Laura. La energía del lugar era inquietante, pero al menos estábamos juntos. Dimos unos pasos hacia adelante y la luz azul se intensificó, guiándonos hacia una plataforma en el centro del espacio. Sobre ella, había una figura encapuchada, inmóvil como una estatua. El reflejo de mí mismo me miraba con una sonrisa torcida, sus ojos brillando con una malicia que nunca había sentido dentro de mí. ¿Esto es lo que realmente eres?, preguntó, su voz idéntica a la mía, pero con un tono gélido y burlón. No, tú no eres real, respondí, pero mi voz temblaba. Las sombras alrededor de mi reflejo comenzaron a moverse, mostrando escenas de mis errores, mis fallos, momentos que había tratado de olvidar. La verdad no puede ser negada, dijo mi reflejo, avanzando hacia mí. Acepta lo que eres o serás consumido por ello. Sentí el peso de mis errores presionando sobre mí, pero en ese momento recordé a Laura, su fuerza para enfrentar sus miedos, su determinación. No soy perfecto, dije, enfrentando a mi reflejo, pero eso no me define. El reflejo se detuvo y las sombras comenzaron a desvanecerse. La luz del orbe volvió a envolverme, devolviéndome a la sala donde Laura estaba de pie, con lágrimas en los ojos, pero intacta. Habíamos superado la prueba, pero sabía que lo peor aún estaba por venir. La sala ahora estaba en completo silencio, salvo por el eco de nuestras respiraciones. El orbe flotaba en el aire entre nosotros, pero la figura encapuchada ya no estaba. Laura me miró con ojos cansados pero determinados. ¿Qué crees que sigue ahora?, preguntó, su voz un poco más firme que antes. Antes de que pudiera responder, el orbe comenzó a moverse, flotando hacia el centro de la plataforma. Su luz se intensificó, proyectando sombras largas que parecían danzar a nuestro alrededor. Entonces, una nueva puerta apareció frente a nosotros, hecha de un material oscuro como el ónix, grabada con símbolos que pulsaban con un brillo tenue. No tenemos opción, dije, acercándome a la puerta. Podía sentir una energía pesada proveniente de ella, como si el aire mismo vibrara al contacto. Extendí mi mano hacia el tirador y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Laura me siguió de cerca, sus pasos cautelosos pero seguros. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de viento frío nos envolvió, y del otro lado encontramos algo inesperado. Un paisaje vasto, lleno de ruinas antiguas y cielos cubiertos de nubes turbulentas. Era como si hubiéramos salido de un lugar fuera del tiempo. El paisaje frente a nosotros era tan vasto como desolador. Columnas rotas y arcos caídos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como los restos de una civilización que alguna vez había sido grandiosa. Pero no había señales de vida. Solo el viento frío que silbaba a través de las ruinas y un extraño zumbido en el aire, como si el lugar mismo respirara. «Esto no puede ser real», dijo Laura, abrazándose para protegerse del frío. Pero yo sabía que lo era. Cada paso que dábamos sobre el suelo cubierto de polvo confirmaba que este lugar tenía un propósito, aunque todavía no entendía cuál era. A lo lejos, en el centro de las ruinas, se alzaba una estructura diferente a las demás, una torre negra, intacta, que parecía resistir el paso del tiempo. Su silueta dominaba el horizonte, y sentí un impulso extraño de dirigirme hacia ella. «Creo que ahí es donde debemos ir», dije, señalando la torre. Laura asintió, aunque no parecía convencida. Sabíamos que no había otra opción. A medida que avanzábamos hacia la torre, el zumbido en el aire se hacía más fuerte. Parecía vibrar dentro de nuestros cuerpos, como si intentara comunicarse con nosotros. Las ruinas alrededor comenzaron a mostrar signos de movimiento. Sombras fugaces se deslizaban entre las columnas caídas, demasiado rápidas para distinguir su forma. «¿Viste eso?», preguntó Laura, deteniéndose
y mirando a su alrededor. Asentí. No estamos solos, dije en voz baja, tratando de mantener la calma. Sabía que había algo aquí con nosotros, algo que no quería ser descubierto. Cuando llegamos a la base de la torre, encontramos una puerta metálica cerrada con un grabado que brillaba tenuemente, similar a los símbolos que habíamos visto antes. «¿Otra prueba?», susurró Laura, pero antes de que pudiera responder, el zumbido cesó abruptamente, dejando un silencio tan profundo que sentí que mis propios pensamientos resonaban en el aire. Con cuidado, toqué el grabado brillante en la puerta. Una ráfaga de luz se extendió por la superficie metálica, y la puerta se abrió lentamente con un chirrido grave. Del otro lado, la oscuridad nos recibió, densa y silenciosa. Laura me miró, insegura, pero asentí indicando que debíamos seguir adelante. El interior de la torre era un espacio vacío, con paredes lisas que reflejaban débilmente nuestra silueta gracias a un resplandor tenue que parecía provenir de ninguna parte. En el centro, un pedestal elevado sostenía lo que parecía un reloj antiguo, con agujas que giraban de manera errática. ¿Es esto lo que buscamos?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera responder, las agujas del reloj se detuvieron abruptamente, y un sonido profundo resonó en la torre, como un latido. Algo se estaba despertando. El sonido profundo que resonaba en la torre se intensificó, haciendo que las paredes vibraran. Laura y yo nos quedamos inmóviles, observando cómo el reloj en el pedestal comenzaba a brillar con una luz dorada que llenaba todo el espacio. Era una luz cálida, pero había algo inquietante en ella, algo que no podíamos ignorar. «Es como un latido», dije en voz baja, y Laura asintió. El reloj no era solo un objeto, estaba vivo, conectado de alguna manera a este lugar y quizás a nosotros. De repente, las agujas comenzaron a girar en dirección contraria, más rápido con cada segundo, hasta que un destello cegador nos obligó a cerrar los ojos. Cuando la luz desapareció, ya no estábamos en la torre. Nos encontramos de pie en un lugar completamente diferente, un vasto desierto de arena negra bajo un cielo carmesí. «¿Qué está pasando?», preguntó Laura, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, una figura apareció en el horizonte, moviéndose lentamente hacia nosotros. La figura que se acercaba era alta y encapuchada, pero diferente a las que habíamos visto antes. Esta no emanaba una presencia hostil. En cambio, había algo solemne en la forma en que avanzaba, dejando huellas profundas en la arena negra. «¿Quién eres?», grité, mi voz resonando en el vacío del desierto. La figura se detuvo a unos metros de nosotros y levantó lentamente la cabeza. Bajo la capucha, sus ojos brillaban como pequeñas estrellas. «Soy el guardián del último umbral», dijo, su voz reverberando en el aire como un eco infinito. «Han pasado las pruebas iniciales, pero lo que les espera ahora no es una prueba, es una elección». Laura dio un paso adelante, su rostro una mezcla de determinación y miedo. «¿Qué tipo de elección?», preguntó. El guardián extendió una mano y entre sus dedos apareció una esfera brillante, similar al orbe que habíamos visto antes, pero esta era negra como el vacío. «Elijan lo que desean proteger, elijan lo que están dispuestos a sacrificar». La esfera negra flotó frente a nosotros, y el guardián dio un paso atrás, dejándonos solos ante su luz inquietante. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era solo el frío del desierto, era la certeza de que esta decisión cambiaría todo. «¿Qué significa esto?», preguntó Laura con la voz quebrada. «¿Proteger? ¿Sacrificar?». «Creo que es más literal de lo que parece», dije, mirando fijamente la esfera. «Este lugar nos ha estado probando desde el principio. Tal vez esto es el final. Tal vez significa elegir entre continuar o rendirse». Laura me miró, sus ojos llenos de miedo. No sé si puedo hacerlo». «Lo haremos juntos», respondí, aunque no estaba seguro de si podía cumplir esa promesa. Extendí mi mano hacia la esfera y en cuanto la toqué,
Una oleada de imágenes me invadió. Mi pasado, mis errores, mis deseos más profundos. La esfera me mostraba todo lo que era y todo lo que podía ser. Laura también extendió su mano, y cuando sus dedos tocaron la esfera, su luz negra comenzó a brillar con un resplandor suave, como si respondiera a nuestra presencia combinada. El guardián nos observaba desde la distancia, sus ojos brillando como estrellas. Han elegido enfrentar la verdad, dijo el guardián, su voz resonando como un eco distante, pero cada elección tiene un costo. De repente, la esfera se dividió en dos, formando dos caminos de luz que se extendían en direcciones opuestas. Cada camino parecía llevar a un destino completamente diferente. Uno de ustedes debe seguir el camino de la luz, dijo el guardián. El otro debe seguir el camino de la sombra. Solo así podrán desbloquear el último umbral. Laura y yo nos miramos, el peso de la decisión colgando entre nosotros. Sabíamos que no había vuelta atrás. El silencio que siguió a la decisión fue abrumador. Laura y yo nos miramos, cada uno intentando medir el peso de lo que significaba separar nuestros caminos. Yo tomaré el camino de la luz, dijo Laura, su voz firme pero llena de emoción. Tal vez ahí pueda encontrar respuestas o redención. Asentí, sabiendo que el camino de la sombra probablemente sería más oscuro y solitario. Entonces yo iré por el otro, respondí, tratando de infundir seguridad en mis palabras. Pero por dentro, sentía cómo el miedo se enroscaba en mi pecho. El guardián extendió una mano hacia cada uno de nosotros. Ambos encontrarán verdades diferentes, pero cada una es necesaria para cruzar el último umbral. Confíen en su elección. Laura me miró una última vez antes de dar su primer paso hacia el sendero de luz. El resplandor suave la envolvió, haciéndola desaparecer poco a poco en la distancia. Yo respiré profundamente y avancé hacia el camino de sombras, sintiendo cómo la oscuridad me absorbía. El sendero de sombras era como nada que hubiera experimentado antes. No era simplemente oscuridad, era una ausencia total de sentido, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían desmoronarse. Sentía que cada paso era más pesado que el anterior, como si la propia sombra intentara absorberme. A lo lejos distinguí un débil resplandor, un punto fijo en un mar de negrura. Me dirigí hacia él, impulsado por una fuerza que no entendía. A medida que me acercaba, el resplandor tomó forma. Un altar hecho de piedra negra, con inscripciones que parecían brillar desde dentro. Alrededor del altar, figuras se alzaban, sombras humanas con ojos blancos que me observaban en silencio. No decían nada, pero su presencia era inconfundible. Sentí que me juzgaban, evaluando cada parte de mi ser. ¿Quiénes son?, pensé, pero no esperaba respuesta. La verdad estaba escrita en sus miradas. Eran reflejos de mis elecciones pasadas, de cada paso que me había llevado hasta aquí. Mientras me acercaba al altar, las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, cerrando el círculo. Sentí cómo el aire se volvía más denso, dificultando la respiración. Sobre el altar apareció una esfera oscura, similar a la que habíamos visto antes, pero esta era diferente. Su superficie estaba en constante movimiento, como si intentara contener algo que deseaba escapar. Una voz resonó en mi mente, profunda y antigua, como si proviniera del mismo tejido del universo. Has llegado al núcleo de la sombra. Aquí encontrarás el peso de tus elecciones y las verdades que has rechazado. ¿Qué significa esto?, grité, pero no hubo respuesta. En cambio, la esfera comenzó a brillar con un resplandor oscuro, y mi mente se llenó de imágenes, momentos que había olvidado, errores que había enterrado. La esfera me mostraba todo lo que había evitado enfrentar. Para avanzar, dijo la voz, debes aceptar todo lo que eres, incluso lo que temes. Me quedé frente a la esfera, sintiendo su poder envolvente. Mi instinto inicial fue retroceder, huir de las verdades que me obligaba a enfrentar. Pero sabía que no podía. Había llegado demasiado lejos,
y cada decisión me había llevado a este momento. Respiré profundamente y extendí mi mano hacia la esfera. Al tocarla, un torrente de emociones me atravesó. Culpa, miedo, arrepentimiento, pero también esperanza. Era como si todas las piezas de mi vida se unieran en un solo instante, revelando un propósito que antes no podía entender. La oscuridad alrededor comenzó a disiparse, y las sombras que me rodeaban se inclinaron ligeramente antes de desvanecerse. La voz resonó una última vez. Has aceptado la verdad. El camino está abierto. Miré hacia el altar, y donde antes estaba la esfera, ahora había una llave luminosa, hecha de una luz pura y constante. Sabía que esta era la clave para el último umbral. Con la llave luminosa en mis manos, sentí una calma inesperada, como si su luz hubiera disipado las dudas que cargaba hasta ese momento. Sin embargo, sabía que este no era el final. Algo más nos esperaba al cruzar el último umbral. Miré a mi alrededor y noté que el sendero de sombras se había transformado. Ahora era un pasillo recto, cuyas paredes brillaban con la misma luz que la llave. No había sombras, solo un brillo constante que guiaba mis pasos hacia lo desconocido. Al final del pasillo encontré otra puerta. Era imponente, hecha de un cristal oscuro que reflejaba mi rostro, pero no como me veía ahora. En el reflejo parecía mayor, desgastado, como si hubiera vivido muchas vidas. Este es el último paso, pensé. Empujé la puerta con ambas manos y al abrirla, un resplandor me envolvió completamente. Cuando mis ojos se ajustaron a la luz, vi que estaba de vuelta en la plataforma, frente a Laura, quien sostenía una llave similar a la mía, pero hecha de un brillo plateado. Laura me miró, sus ojos llenos de alivio y determinación. Las dos llaves brillaban en nuestras manos, resonando en perfecta sincronía, como si fueran piezas de un rompecabezas esperando ser unidas. Sin decir una palabra, entendimos lo que debíamos hacer. En el centro de la plataforma, el suelo comenzó a cambiar, revelando un pedestal tallado con símbolos que parecían cobrar vida. Un hueco en la parte superior nos indicaba dónde debían colocarse las llaves. ¿Estás lista?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Laura asintió. Lo que sea que haya más allá, lo enfrentaremos juntos. Colocamos las llaves al mismo tiempo. El pedestal comenzó a vibrar, y una luz cegadora llenó la sala. Podía sentir la energía moviéndose a través del aire, como si algo gigantesco estuviera despertando. La plataforma empezó a elevarse, llevándonos hacia una puerta que se materializó en el cielo sobre nosotros, hecha de pura luz. A medida que ascendíamos, las paredes de luz que nos rodeaban comenzaron a mostrar imágenes. No eran escenas de nuestras vidas como antes, sino fragmentos de algo más grande. Mundos que nacían y morían, civilizaciones avanzadas que desaparecían en un instante, y una figura imponente que parecía observarlo todo desde las sombras. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, sus ojos reflejando tanto fascinación como miedo. Creo que estamos viendo el ciclo, respondí, aunque no estaba completamente seguro de lo que significaba, el principio y el fin. Finalmente la plataforma se detuvo frente a la puerta de luz. Era inmensa, pulsando con una energía que hacía difícil mantenerse en pie. Una voz resonó desde todas partes, profunda y solemne. Elijan cruzar y sus destinos serán sellados. Retrocedan y nunca conocerán la verdad. Nos miramos, sabiendo que no había marcha atrás. Laura tomó mi mano y juntos dimos el primer paso hacia la puerta. Cuando cruzamos la puerta de luz, todo cambió. Ya no había suelo bajo nuestros pies, ni cielo sobre nuestras cabezas. Flotábamos en un espacio infinito, lleno de estrellas y constelaciones que se movían como olas en un océano. En el centro de este cosmos, una figura colosal nos observaba. Era imposible describir su forma. Cambiaba constantemente, como si fuera todas las cosas al mismo tiempo. «Bienvenidos al origen», dijo la figura, su voz reverberando en nuestra mente. «Han viajado lejos, pero el verdadero conocimiento apenas comienza.
Laura y yo nos miramos, ambos sintiendo la magnitud de lo que teníamos frente a nosotros. La figura extendió una mano, y en su palma apareció un pequeño orbe de luz que contenía galaxias enteras en su interior. Este es el núcleo de todo, la respuesta a lo que buscan y la clave para lo que serán. Sabíamos que este era el final del camino, pero también el principio de algo mucho más grande.